Continuando nuestro recorrido a través de la Biblia, volvemos hoy al Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del primer libro del profeta Samuel. Los dos libros de Samuel se clasifican como uno solo en el canon judío y deben ser considerados como tal. En la Biblia Vulgata Latina aparecen como los dos primeros de los 4 libros de los Reyes. Nuestro título identifica el nombre de Samuel con estos primeros 2 libros históricos. Esto no es porque él sea el escritor, aunque nosotros creemos que Samuel es el escritor de una buena porción de este libro. Es más bien porque su extraordinaria biografía es presentada al comienzo, y él figura prominentemente como la persona que Dios usó para ungir a los 2 primeros reyes de Israel, es a saber, Saúl y David. Samuel entonces es considerado el escritor del primer libro de Samuel hasta el capítulo 25, el cual registra su muerte. Aparentemente Natán y Gad terminaron la escritura de estos libros. Nos enteramos de esto por lo que dice el capítulo 10, versículo 25 de este primer libro de Samuel, donde leemos: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Y también en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 29 dice: Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Los libros de Samuel contienen muchos aspectos familiares. Leemos del surgimiento del reino de Israel. Tenemos también la historia de Ana y su hijito Samuel. Se nos narra igualmente en estos libros la historia de David y Goliat, y la inusitada y conmovedora amistad de David y Jonatán. Vemos asimismo el relato de la visita del rey Saúl a la adivina de Endor, y el capítulo 7 de 2 Samuel, uno de los grandes capítulos de la palabra de Dios, nos da el pacto de Dios con David. Por último encontramos la historia del gran pecado de David con Betsabé y la rebelión de su hijo Absalón. En el libro de los jueces vimos cómo Dios usó a gente insignificante, muchos de los cuales tenían serias fallas o defectos. Sus historias constituyen un gran aliento para los que hoy somos gente insignificante. Sin embargo, en el primero y el segundo libro de Samuel, vamos a conocer algunos personajes verdaderamente sobresalientes, como Ana, Elí, Samuel, Saúl, Jonatán y David. Vamos a familiarizarnos con cada uno de ellos al avanzar en nuestro estudio de estos libros. Hay 3 tópicos que pueden considerarse como temas de los libros primero y segundo de Samuel. La oración es el primero. El primer libro de Samuel abre con una oración, y el segundo libro de Samuel concluye con una oración. Y hay una gran cantidad de oración entre los 2 libros. Un segundo tema es el surgimiento del reino. Tenemos en estos libros el registro del cambio de gobierno de Israel de una teocracia a un reino. De gran significación también es el pacto de Dios con David, que se nos da en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Ahora, el tercer tema es el comienzo del oficio de profeta. El profeta es el personaje que se destaca en estos 2 libros. Cuando Israel era una teocracia, Dios obraba por medio del sacerdocio. Sin embargo, cuando los sacerdotes fracasaron y un rey fue ungido, Dios hizo a un lado a los sacerdotes y levantó a los profetas como sus mensajeros. Notaremos que para la nación de Israel esto resultó en deterioro antes que en mejoramiento. El surgimiento del reino es de particular importancia. Los 2 libros de Samuel presentan el origen de este reino, el cual continúa como un asunto muy importante tanto a través del Antiguo como del Nuevo Testamento. El primer mensaje del Nuevo Testamento fue el mensaje de Juan el Bautista, quien dijo, allá en Mateo 3:2, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Es posible que el reino del cual hablaba Juan y el reino en el cual usted piensa no sean lo mismo, pero es el reino del Antiguo Testamento, ese reino que comienza aquí en los libros de Samuel. Notamos que este reino tiene una base muy histórica, un origen terrenal y con fronteras geográficas. Este reino tiene un rey y sus súbditos son gente de verdad.
La forma de gobierno escogida por Dios es un reinado regido por un rey. Con todo, el cambiar la forma de nuestro gobierno hoy no solucionaría nuestros problemas. No es la forma la que es mala, es la gente asociada con el gobierno. Cualquier forma de gobierno es satisfactoria si las personas que gobiernan son buenas. Pero un reino es el ideal de Dios, y Él tiene el propósito de poner a su rey en el trono de esta tierra algún día. Cuando ese rey reine, habrá bendición en toda la tierra. No creemos en esa noción de que nosotros somos los que estamos edificando un reino, como si los hombres son los que lo van a edificar. Cuando Jesucristo, el Príncipe de Paz, gobierne este mundo, será muy diferente al trabajo que los hombres están haciendo hoy en día. No habrá necesidad de un programa de ayuda para los pobres, porque no habrá pobreza. El Príncipe de Paz, el Rey de Reyes y el Señor de Señores no instituirá ningún programa ecológico ni de reforma moral. Cuando Él reine, la justicia y la paz cubrirán esta tierra, como las aguas cubren el mar. Ahora, el primer libro de Samuel es un libro transitorio que describe el cambio de la época de los jueces a la del reino. En estos dos libros de Samuel se anuncia de varias maneras el reino milenario venidero de Cristo, y en el establecimiento del reino de Israel observamos tres cosas que nuestro mundo necesita. En primer lugar, nuestro mundo necesita un rey con poder que ejerza ese poder en justicia. En segundo lugar, nuestro mundo necesita un rey que gobierne en completa dependencia de Dios. Y en tercer lugar, nuestro mundo necesita un rey que gobierne en completa obediencia a Dios. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes que viene, es exactamente aquel a quien el mundo tan desesperadamente necesita hoy en día. Al entrar ahora en nuestro estudio del primer libro de Samuel, es importante recordar los siguientes puntos. En los primeros 8 capítulos tenemos a Samuel, el profeta de Dios. En los capítulos 9 hasta el 15 tenemos a Saúl, el hombre de Satanás. Por último, en los capítulos 16 al 31 tenemos un contraste entre David, el hombre de Dios, y Saúl, quien, como ya dijimos, representa al hombre de Satanás. Antes de empezar con Samuel, quiero mencionarles otro libro que alguien me prestó al inicio de este curso, pero no le presté atención al libro porque yo tenía, según yo, suficientes para considerar. Se llama Panorama del Antiguo Testamento y es por tres autores, Lazar, Hubbard y Bush, y se llama Panorama del Antiguo Testamento, mensaje, forma y trasfondo del Antiguo Testamento. Y se me hace muy bueno, está en... no he podido trabajar mucho, acabo de empezar a trabajar un poco con pero es por libros desafío y es otro tipo de introducción, ¿no? El título como no me convenció. Yo pensaba que iba a ser como resumen, pero no es solamente resumen, sino que interactúa con las cosas que estamos tocando aquí en este curso, autor, composición, fecha, literatura, etcétera. Entonces, yo creo que a lo mejor no estoy todavía dispuesto a decir que es el mejor disponible para ustedes. O sea, lo mejor disponible es Dillard y Longman, que está en español y queremos conseguir copias en español. Pero la verdad, o Dillard y Longman sería mejor que Young. Lo lamento, están leyendo Young. Young está bien, pero salió en 1940 y creo que 9. Y pues estos son mucho más nuevos. Y también ya no interactúan tanto con las críticas anteriores que ya están realmente descartadas. Entonces no toman tanto tiempo para interactuando con estas críticas. Entonces es otro recurso que pertenece a Ben, el otro profesor, pero vamos a ver si conseguimos otras copias. Pero si quieren, pues conseguir o Dillard y Longman, pueden cambiar de Young a uno de estos. Entonces sería muy bueno. Pero si no, pues Young está bien. Bien, vamos a hablar de Samuel. Vamos a hablar primero de Samuel en esta hora, pero primero vamos a hablar de Samuel, porque es el libro de Samuel. Originalmente era un solo libro,
o pensamos que era un solo libro. En el texto masorético era un solo libro y luego fue dividido probablemente porque no cabía en los rollos y pues tenían que dividirlo. Y lo dividieron en un punto pues lógico. Primero de Samuel termina con muerte de Saúl, segundo de Samuel termina con la muerte de David. Y, o casi la muerte de David. Y aquí en la Septuaginta está dividido en dos. Bien, en el Tanakh es el tercero de los profetas anteriores, incluyendo Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Bien. Y es un libro de transición, es el libro que cubre el periodo entre el liderazgo carismático de los jueces y antes, y la transición en la época de la monarquía dinástica. Su título viene del nombre personal, el nombre del personaje principal, que es Samuel. Y Samuel dejó su huella en el resto de la historia de la monarquía y podríamos decir en el resto de la historia de Israel. Fue una figura gigante en la historia de Israel y en el Antiguo Testamento. Ungió a los primeros dos reyes, Saúl y David, y así fue el hacedor de reyes. Entonces así fue el que instituyó, humanamente hablando, esta institución de tanta importancia en el resto de toda la historia. Y podríamos comparar a Samuel con Moisés, así de grande es Samuel en cuanto a su influencia en la vida de Israel. Bajo su liderazgo se estableció el reino davídico, el cual formó no solamente el reino de Israel políticamente, sino también su vida religiosa y también las esperanzas proféticas. Entonces, fue formidable, literalmente formidable, el ministerio de Samuel. El género, pues como todos los libros históricos, Samuel es historia didáctica, y otra vez repito que según la teoría de Knott, es historia deuteronomista, que quiere decir que los principios de Deuteronomio se ilustran, se ven en la historia del establecimiento de la monarquía. Otra vez Harrison también sigue con su idea de que sigue con la idea del estilo heroico de las culturas mediterráneas orientales. Entonces es historia didáctica, historia deuteronomista e historia épica o heroica. El Talmud Baba Batra dice que Samuel escribió su libro, lo cual es, pues, más que poco probable, porque él muere en el libro y siguen eventos mucho después de la muerte de Samuel. Entonces no podemos atribuirle todo. Sin embargo, hay un versículo en Crónicas que menciona un escrito de Samuel. Entonces parece que no solamente fue orador, sino también escritor. Podemos encontrar en Primero de Crónicas 29 y 30 que se menciona aquí su actividad de escribir. Dice aquí: todos los hechos del rey David, desde primero hasta el último, y lo que tiene que ver con su reinado y su poder, y lo que les sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Entonces, son los últimos versículos de Primero de Crónicas. Entonces, pues podemos considerarlo, si no el autor, podemos considerarlo una de las fuentes y posiblemente y probablemente fuentes escritas que Samuel dejó. Fecha. Los libros de Samuel cubren el periodo entre los jueces y la entronización de Salomón. No llega hasta Salomón, Salomón llega en Reyes, pero justo antes de Salomón termina Samuel. Y aquí tenemos unas fechas aproximadas de los reinos de Saúl y David. Y es interesante, Elí, Saúl, David, Salomón,
todos tenían reinos de 40 años. Muy interesante, reinos largos. Y Saúl, 1050 hasta 1010 antes de Cristo, David 1010 hasta 970 y luego Salomón 970 hasta 930. Entonces, lo más temprano, hablando de la fecha, esto es la fecha de los eventos registrados, pero la fecha de la composición tenía que ser posterior. Entonces, lo más temprano que Samuel podría haber sido escrito fue en los 900. Podría haber sido después, no sabemos, pero lo más temprano en los 900. No tenemos información acerca de su composición. La verdad, no tenemos información. Sin embargo, este hecho no evitó que los críticos de las fuentes detectaran hasta 5 fuentes. O podríamos decir, en lugar de detectaran, más bien inventaran. Porque ellos se dedicaban a inventar fuentes que probablemente no existían. Entonces, pero no, la verdad no tenemos información. La estructura general de Samuel. Y aquí hablando de Samuel primero y segundo. Samuel, el último juez, los primeros 7 capítulos de Samuel, de primero de Samuel, y luego Samuel y Saúl, la relación ahí entre ellos, 8 a 15, y luego Saúl y David, 16 hasta el primer capítulo de segundo de Samuel, y luego el rey David, 2 a 8 de segundo de Samuel, y la corte de David, los eventos, triunfos, derrotas, o tragedias de la corte de David, 9 a 20, y luego unos apéndices que son interesantes que vamos a mencionar. Entonces, esto en general es la estructura. Pero ya enfocándonos en primero de Samuel, podemos ver una estructura de contrastes escalonados. Primero, contraste entre Elí y Samuel, y luego Samuel y Saúl, y luego Saúl y David. Entonces, es fácil dividir el libro así, 3 contrastes entre estos personajes. Y al mismo tiempo hay un contraste magno, y es el enemigo tanto de Elí como Samuel, como David, como Saúl, como David. Y es el enemigo que está detrás de toda la problemática de Samuel, que son los filisteos. Entonces hay contrastes en diferentes niveles. Por un lado, todos los israelitas contra los filisteos, y luego dentro del grupo de los líderes israelitas, pues hay contrastes y hasta oposición entre ellos. Nos vamos a ver primero de Samuel así, vamos a ver estos diferentes contrastes. Primero, 1 al 7, Elí y Samuel. Y aquí el nacimiento de Samuel cabe dentro de las historias de las mujeres estériles. Y aquí tenemos como un subgénero en la Biblia, un tipo de narración. Mencionamos algunos de estos relatos cuando examinamos la historia de Ruth, porque ella es una de las mujeres, si no estériles, sino imposibilitadas, que tiene un hijo de importancia. Pero aquí tenemos una mujer de veras estéril, que no puede tener hijos, y su situación es paralela, no lo menciono aquí, pero paralela a la situación de Sara, porque tiene un contrincante que se burla de ella. En el caso de Sara era una esclava, en el caso de la mujer, la mamá de Samuel, era otra esposa de su esposo. Entonces, pero es algo paralelo. Y hay algunos detalles interesantes acerca de su nacimiento y su niñez. Un detalle interesante es que menciona el centro religioso de Israel, que está en Silo, una ciudad céntrica en el territorio de Efraín. No había sido nombrada como el centro oficial en ningún lado, pero de alguna forma se centralizó la adoración de Dios en Silo, anticipando la centralización posterior, y también algo que fue previsto en Deuteronomio. Es uno de los temas de la historia deuteronomista,
la centralización de la alabanza, la adoración. Ahí Elí y sus hijos ministraban como sacerdotes. Entonces que tenemos una familia sacerdotal. Entonces podemos ver como la institucionalización del sacerdocio, ya no están marchando en el desierto, ya está estableciéndose en una ciudad, en una familia. Y luego tenemos el voto de Ana. Ana prometió, si Dios le diera un hijo, que ella entregaría ese hijo para servir al Señor. Esta es una idea muy antigua, porque en el Éxodo Dios dijo, cada primogénito es mío. Entonces, posiblemente Ana está tomando esto como muy literalmente, diciendo, pues Dios, tú dijiste que cada primogénito es tuyo, pues te entrego este primogénito. Aunque más adelante esta idea fue modificada con los levitas. En lugar de primogénito, Dios tomó toda la tribu de los levitas. Pero aquí Ana está regresando a una idea anterior, diciendo, primogénito pertenece al Señor. Y además, su voto parece ser una dedicación del niño a ser nazareo toda su vida. Pues vamos a ver el texto y luego vamos a ver esta cuestión del nazareo, porque es de importancia. Primero, nazareo, en Números 6, habla de los nazareos. Básicamente, la mayor parte de este capítulo, número 6, habla de los nazareos y dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas, no beberá vinagre de vino ni otra bebida fermentada, tampoco beberá jugo de uvas ni comerá uvas de pasas, mientras dure su voto de nazareo. No comerá ningún producto de la vid desde la semilla hasta la cáscara, mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo. Tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Entonces, luego hay otros requisitos, que no debe acercarse a ningún cadáver, y si tiene que, pues por cuestiones de fieldad, familiar, piedad familiar, pues es como borrón y cuenta nueva, tiene que empezar de nuevo. Entonces, o si alguien muere de repente al lado suyo, tiene que ofrecer algo y rasurar la cabeza. Entonces, hay diferentes requisitos aquí. Pero aquí es algo temporal. Es algo, alguien quiere hacer un voto especial, y es un periodo de abstención y de no cortarse el cabello. Entonces vamos a 1 de Samuel 1:11 y ver el voto de Ana, la mamá. Ella dice, entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Pues parece que está diciendo, él va a ser nazareo desde el vientre hasta su muerte. Y también hay un detalle aquí interesante, porque ella está orando, y está orando en silencio. Y Elí viene con ella y le reprende, y dice, borracha, ¿qué estás haciendo aquí? Y ella dice, no soy ninguna borracha, yo estoy afligida. Pues parece que el estilo de orar no era en silencio, parece que la oración era hablada. Pero ella dice que no ha tomado, 15, dice, no, mi Señor, no he bebido ningún vino ni cerveza, soy solo una mujer angustiada. Entonces, puede también ser una referencia a esta idea del nazareo, diciendo que si él va a ser nazareo desde el vientre de su madre, la madre tampoco debía tomar cosas alcohólicas, porque esto entra en el bebé. Y aquí podemos comparar Jueces 13:4, porque en Jueces 13:4, cuando el ángel habla con la mamá de Sansón, le da instrucciones
de que ella no debía tomar cosas alcohólicas. Entonces es algo paralelo en estas dos historias. La tradición rabínica es que fue nazareo toda su vida, lo cual es confirmado en una versión de Samuel encontrada en los rollos del Mar Muerto. Encontraron ahí versiones de Samuel que parece ser quizás hasta más antiguas que el texto masorético. Y hay ciertas diferencias entre el texto ahí del Mar Rojo y el texto del masorético. Entonces Samuel, no los mencioné aquí, pero Samuel presenta algunos problemas de crítica textual bastante interesantes. Sin embargo, aquí podemos ver que en unos manuscritos antiguos menciona que él era nazareo toda su vida. Hay algo interesante, la canción de Ana es paralela al Magnificat de María, las dos mujeres estériles, pues María no estéril, pero imposibilitada porque no había conocido a ningún hombre, ya alaban, componen un poema de alabanza al Señor y también profetizan en su alabanza cosas futuras. El llamamiento de Samuel también recuerda el llamamiento de Moisés, porque fue un llamamiento, oral, vocal, fue algo oído, y entonces aquí está presentando a Samuel en ese patrón del profeta estilo Moisés. Y otros profetas posteriores también reciben un llamamiento así, pero aquí es algo oral. Dios habló en voz con Samuel igual que con Moisés. Y aquí empezamos con el contraste de la primera sección. El contraste entre primero Elí y sus hijos por un lado y Samuel por el otro lado. Y hay secciones que se contrastan. Pueden ver 2:12 al 17 y luego contrasta con 2:18 al 21. Entonces 2:12 empieza: los hijos de Elí eran unos perversos, y habla de sus perversidades, aprovechándose de los sacrificios para su propia ganancia. También se acostaban con las mujeres ahí, se aprovechaban de las mujeres, y pueden ver el contraste muy fuerte entre 17 y 18. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Entonces aquí el contraste es muy fuerte. Hijos de Elí, perversos; niño de Samuel, ¿qué hacía? Servía al Señor. Y también otro par está en 2:22 al 36, que habla de Elí, que va, pues ya anciano, y va y reprende a sus hijos, y pues no le hacen caso, no tiene control de sus hijos, y luego hay una profecía contra la familia de Elí por la perversidad de los hijos. Hay un hombre de Dios, un profeta, que viene y reprende a Elí. Y luego, en capítulo 3, pues todo el capítulo dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Pues otra vez el contraste. ¿Qué hacía Samuel? Servía al Señor. 2 veces dice, y es en contraste con las actividades de Elí, no tanto de Elí, pero más bien de los hijos de Elí. Y luego tenemos en 3:19 al 21 una transición relámpago, porque de la niñez de Samuel hasta su adultez y su ministerio como profeta es en estos 4 versículos, o 3 versículos, 3 versículos. Dice: mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo
ahí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Entonces aquí de repente Samuel creció de niño a ser el líder, el profeta reconocido en todo Israel. Bien, hay una cosa en Samuel que mencionó aquí uno, Dillard y Long me mencionan otros ejemplos, pero aquí hay un juego de palabras acerca de Elí. Y la raíz aquí es kabod. Y kabod significa o peso, o pesado, o honor, gloria. Entonces la idea hebrea de gloria es algo pesado, algo de peso. Y aquí hay un juego con esta palabra. Dios reprendió a Elí por dar honor a sus hijos antes que a él. Dar gloria, dar kabod a sus hijos antes que a él. Y luego prometió dar honor a los que le dan honor y despreciar, y dice, considerar ligeros a los que lo desprecian. Y luego cuando Elí escuchó que los filisteos habían capturado el arca, ¿se acuerdan? Él cayó para atrás, rompió su cuello porque era pesado. Entonces es la misma palabra. Y luego nombraron a su nieto Icabod, que significa no más honor. Entonces hay un juego de palabras aquí porque a veces es de peso y a veces es honor, pero aquí el pesado físicamente, pues fue el que cayó en deshonra y su nieto se nombró la gloria ya no más honor. Entonces, y Dillard y Longman tienen otros ejemplos de este tipo de juego de palabras en Samuel. Bien, ¿se acuerdan? Los filisteos capturaron el arca y por eso se asustó Elí y cayó y se mató. Pero luego hubo una enfermedad que afligió a los filisteos y algunos, Harrison habla de esto en detalle. A Harrison le gustan las cosas médicas, biológicas. Entonces él se mete en descripciones interesantes, pero él y otros también han identificado esta enfermedad como la peste bubónica, comparando los síntomas y también la cuestión de las ratas. ¿Se acuerdan cuando devolvieron el arca a Israel, enviaron modelos de oro, esculturas de oro, de los tumores y de ratas? Sí, ¿no? Qué lindas imágenes que devolvieron, ¿no? Ratas y tumores, ¿no? Pero son cosas relacionadas con la peste bubónica. Elí murió durante una derrota ante los filisteos y luego Samuel, en capítulo 7, los derrotó. Entonces aquí hay otro contraste entre Elí y Samuel. Y luego Samuel, antes de la batalla con los filisteos, él dio un discurso y puso aquí digno de Moisés mismo. Es un discursazo que podríamos encontrar en la boca de Moisés. En 7:3 y 4 dice, por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Esto podría ser de Deuteronomio, ¿no? Un discurso de Moisés en Deuteronomio, pues dedíquense al Señor y tendrán victoria. También este concepto se repitió en el discurso de Josué, y aquí otra vez Samuel está repitiendo este tipo de discurso. El texto identifica a Elí y a Samuel como los que juzgaron a Israel. Entonces podemos decir que estos fueron los últimos jueces de Israel, aunque también identifica a los hijos de Samuel como los que juzgaban Israel. Entonces los últimos jueces, los hijos de Samuel. Pero encontramos que ellos pues no eran de kabod, no eran pesados como en buen sentido como Samuel era. Cosa que va a iniciar la segunda sección.
Pero quiero hablar un poco más del contraste entre Elí y Samuel. En parte es un contraste entre el sacerdocio establecido y corrupto y el profetismo carismático. Y podemos ver a Elí como representante de la religión establecida, pero decaída, corrupta, y sobre todo sus hijos, pero él permitía que ellos actuaran así. Y Samuel como el profeta que no tenía su llamamiento biológica, o sea, no estaba ahí porque era hijo de Elí, estaba ahí porque Dios en voz audible lo llamó. Y él era dotado por el Espíritu y él tenía así un ministerio profético carismático, o sea, dotado. Y aquí podemos ver esto como un contraste que sigue en el Antiguo Testamento y podemos decir que sigue hasta la fecha en la iglesia en un sentido. Más adelante en la edad de oro de los profetas, que vamos a estudiar en otro curso, ellos tendrían la función de reformar y avivar las religiones religiosas y políticas decaídas. Entonces tenemos tres oficios, tenemos profeta, sacerdote y rey, tenemos tres, podemos decir, ramas del gobierno, en un sentido, en Israel tenemos lo religioso, lo político, y luego tenemos los profetas que son lo carismático, que tienen una función llamando la atención a los otros dos grupos, las otras dos instituciones. Y a través de la historia del judaísmo y también del cristianismo ha habido temporadas de avivamiento cuando los profetas han desafiado la religión institucional y corrupta. Entonces esto es interesante, a través de la historia después del Antiguo Testamento, después del Nuevo Testamento, sigue este plan, que a veces Dios levanta a alguien inesperado quizás también no llamado oficialmente por la institución o la iglesia institucional establecida, pero y Dios lo utiliza para reformar, para avivar la institución. El lema, podríamos decir, de los que promueven el avivamiento es algo que Samuel le dijo a Saúl. Dijo, el obedecer vale más que el sacrificio. Y podemos tomar la religión como estancada, oficial, corrupta. Solamente se preocupa ¿por qué? Pues llevar a cabo los ritos, hacer los sacrificios, y si hacemos lo externo, todo está bien. Pero el profeta se levanta y dice ¿qué busca Dios? Obediencia. Dios busca el corazón, no solamente el cumplimiento externo. Y podemos escuchar algo de esto en los sermones de Jesucristo, ¿no? También con los fariseos o con los saduceos o con los que estaban solamente enfocándose en lo externo. Y aquí Cristo habla del corazón, que el hombre se contamina desde adentro, no por no lavarse las manos correctamente. Entonces, esto es un tema interesante que es a través del Antiguo y hasta parte también del Nuevo Testamento. Podemos verlo hasta en Apocalipsis, que Jesús viene con algunas iglesias que estaban como estancadas y frías y trata de avivar y reformar esas iglesias que tenían sus cosas externas, pero por dentro estaban muertos. Entonces es un tema, podemos decir, magno a través de la historia. Y aquí lo encontramos en Elí y Samuel. Bien, la segunda sección empieza con algo triste. Aquí empezamos con la única mancha en la reputación de Samuel. Fue la misma que destruyó a Elí. Y fue que sus hijos no siguieron en sus caminos. Y este hecho de que sus hijos no siguieron en sus caminos, y era algo notorio en Israel, esto fue la causa inmediata por la petición por tener un rey. Entonces el pueblo es muy obvio, o sea, le dicen a Samuel, como tus hijos, tú eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos, danos un rey.
Entonces aquí es algo trágico aquí porque Samuel es la única mancha en toda su reputación, pero es una falla que causó cosas mayores, que causó una petición mal encaminada por un rey. Y a través de esta sección hay una ambivalencia entre lo bueno y lo malo de tener un rey. ¿Es bueno o es malo? ¿Es positivo o negativo? ¿Es provechoso o es peligroso tener un rey? Y la respuesta de Samuel, y podríamos decir hasta la respuesta del resto del Antiguo Testamento, es sí, es bueno y es malo, es positivo y es negativo, es provechoso y es muy peligroso. Y por un lado, Deuteronomio anticipó el día cuando Israel tendría un rey. Entonces esto no es una sorpresa, no es una novedad, no es una invención de Samuel ni una petición necesariamente equivocada del pueblo. Por el otro lado, la petición del pueblo fue un rechazo de Dios como rey. Entonces vemos estos dos elementos. Deuteronomio dijo, cuando tengan su rey, cuando ustedes estén en la tierra, cuando ustedes digan, queremos un rey como todas las naciones. Y luego, cuando lo dicen, Dios dice, Samuel, no están rechazándote a ti, me están rechazando a mí. Los críticos de las fuentes detectaban aquí dos diferentes fuentes operando en oposición. Entonces, los críticos de las fuentes tenían, esto es una pequeña digresión, pero en general los críticos de las fuentes cometían un error, pues varios, pero uno, inventar fuentes, pues, que no hay evidencia externa que hayan existido, pero también están diciendo, aquí tenemos dos fuentes y están en oposición. Y aquí se contradicen entre sí. Pero, y un redactor, un autor posterior, unió estas dos fuentes contradictorias. Y el error aquí es acusar al redactor de ser sumamente tonto y sumamente inepto. Si no pudo ver que estos están, o sea, si existe la contradicción que ellos dicen que existe, o sea, ¿cómo podría haber sido tan inepto el redactor poner lado a lado estas dos fuentes sin armonizarlas? ¿Entienden el problema aquí? O sea, su proceder, el proceder de los críticos, los deja en una posición de decir, los redactores del Antiguo Testamento eran terribles, ineptos, no podrían reconocer contradicciones muy obvias, y esta conclusión debe ser sospechosa. Porque por un lado están diciendo, alguien unió todo esto en un solo libro, pero fue malísimo y no sabía unir fuentes y citar fuentes. Entonces, nada de esto es necesario. No es necesario inventar fuentes contradictorias ni acusar a los redactores de ser sumamente ineptos, porque el texto quiere, a propósito, presentar una tensión entre lo bueno y lo peligroso de tener un rey. Y esto no es sorpresa, porque es algo que Deuteronomio mismo anticipó. Cuando Deuteronomio habla de rey, que es en Deuteronomio 17, 14 al 20, tiene ahí advertencias. Van a querer tener un rey, Dios va a darles un rey, pero tengan cuidado que el rey no acumule riquezas, que no acumule mujeres, que no multiplique riquezas y que no vuelva a Egipto para comprar caballos, etcétera, etcétera. Y que recuerde la ley, que se base en la ley, el libro de la ley. Entonces, esta tensión no es por ineptitud ni por contradicción, es por la naturaleza del reino que iba a ser establecido. Y si podemos decirlo así, la forma de gobierno en Israel debía ser una teocracia administrada por la monarquía. Y podemos ver aquí,
inmediatamente que podría haber una tensión, porque si la monarquía quiere ser monarquía absoluta, como los reyes orientales, medio orientales, eran reyes absolutos, monarcas absolutos, y si la monarquía de Israel quería presumir ser una monarquía absoluta, ya está anulando la teocracia. Entonces aquí hay un balance, un equilibrio bastante importante y quizás hasta una tensión en este tipo de gobierno, una teocracia pero administrada por una monarquía. Y como hemos mencionado, es un tipo de monarquía constitucional. ¿Cuál es la constitución? Deuteronomio, la ley de Moisés. Entonces, pero la tendencia era tener una monarquía absoluta. ¿Y cuál era el problema en pedir tener un rey? Parte del problema podría haber sido la motivación del pueblo para ser iguales a las otras naciones. Danos un rey para que seamos iguales a las otras naciones. Y aquí no es mucha información, pero puede haber habido una falla ahí. La motivación, ¿qué era? Ser iguales, no ser distintos, ser iguales. Quizás hasta con la idea de monarcas absolutas o absolutos, en lugar de una teocracia administrada por la monarquía. Y así lo tomó Dios como un rechazo de la teocracia, un rechazo de su reino. Y además, otro problema aquí quizás es en la elección de Saúl se enfatizaron sus características físicas más que su carácter. Habla de su carácter y dice que es un hombre valiente. Es algo de su carácter necesario para un rey. Sin embargo, da más énfasis en que era guapísimo, que no había nadie tan guapo como él, ni tampoco tan alto y formidable físicamente como él. Que bueno, es excelente para un rey ser así, pero vamos a ver un contraste posterior con David y otro énfasis en su vida. Saúl empezó su reino bien, humilde. Algunos lo insultaron, no querían reconocerlo, no querían darle regalos y lo pasó por alto, no lo tomó a pecho, ni personal. No exaltándose, sino trabajando con sus manos. Él regresó al campo, trabajando con sus manos. Y en su primera salida militar, el excelente liderazgo y venció a los amonitas. Entonces, excelente. Capítulos 10 y 11, todo marcha bien, ya tenemos lo que necesitamos, un rey para estar enfrente en las batallas. Pero muy pronto Saúl empezó a deshacerse por defectos de carácter. Y estos empiezan a ser más y más obvios. Asumiendo la prerrogativa de los sacerdotes, estaba esperando a Samuel y Samuel no llegaba. Entonces Saúl tomó el sacrificio y lo ofreció. Era prerrogativa no de los reyes, sino de los sacerdotes. Luego llega Samuel y él dice, hiciste mal y por lo tanto ya no vas a ser dinastía. No perdió Saúl su reino, pero su familia perdió en ese momento por esa impetuosidad, esta quizás arrogancia o falta de juicio de Saúl, perdió la dinastía. Su dinastía no iba a tener dinastía, sus hijos no iban a seguir como reyes. Y luego, algo raro, pero hizo un orden contraproducente. Estaban en medio de una batalla contra los filisteos y él dice que nadie coma nada el resto del día. O sea, qué mala idea, los soldados ahí esforzándose y no pudiendo comer nada. Y luego casi mata a su hijo, porque su hijo, no sabiendo de la prohibición, Jonatán, que había ganado la victoria, él había comido miel y le dio fuerza la miel. Y luego, el último error, no el último, pero uno de los
que más definitivos que le costó no solamente la dinastía, sino su reino, fue él no completó el Jerem contra los amalecitas. Habíamos observado que en la Guerra Santa, uno de los principios era que guerra perpetua contra los amalecitas. Y luego las instrucciones aquí, explícitas, eran exterminar todos los amalecitas, todos sus animales, no perdonar absolutamente nada. Y ustedes conocen la historia, perdonó al rey y también perdonó a muchos de los animales. Samuel llega, dice, ¿qué es eso? Y dice, pues los animales que escucho. No, pues yo he cumplido. Pierde la letra. ¿De veras? No. Entonces ahí le dice, obedecer vale más que el sacrificio. Porque Saúl dice, no, pues yo voy a ofrecer estos como en sacrificio al Señor después. Pero no fue el orden. El orden fue matarlos inmediatamente. Y aquí podemos ver en esta sección la cooperación entre Samuel y Saúl se convirtió en oposición. Entonces Samuel que lo ungió al principio lo apoyó, luego al final hay oposición y Samuel termina muy triste por lo que había pasado en la vida de Saúl. Saúl es una figura, un personaje trágico, la verdad, su vida con mucha promesa, pero pronto se deshizo y luego en la tercera sección el contraste es entre Saúl y David de 16 a 31 y en la selección de David había énfasis no solo en apariencia física porque era el más bajito, el más joven de todos sus hermanos. Pero de buen aspecto físico lo menciona, pero también enfatiza su corazón, que era de corazón noble. Y aquí hay un contraste, el énfasis está aquí en el corazón. Inmediatamente también hubo un contraste entre el espíritu que estuvo sobre David, pero partió de Saúl. Y aquí podemos ver un tipo de parteaguas en el primero de Samuel 16, 13 y 14, donde dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Entonces este es un contraste muy fuerte. El espíritu viene sobre David, está con él desde entonces, pero se aparta de Saúl, y en su lugar un espíritu maligno. Y el resto de esta sección, y no vamos a hablar de esto en detalle, pero es un contraste entre la inestabilidad creciente de Saúl y el poder creciente de David. Saúl va descendiendo más y más en locura, paranoia, falta de juicio, y David va creciendo más y más en buen juicio, en acciones nobles, en demostraciones de buen carácter y de poder también militar. La relación entre Saúl y David también empezó bien, pero pronto deterioró. David primero era su arpista, un tipo de consejero. Cuando tenía sus momentos de aflicción, David lo tranquilizó con el arpa. Era su campeón, ganó a Goliat, cosa que Saúl debería haber hecho, pero David lo hizo. Era el mejor amigo de su hijo, Jonatán, y luego era su yerno, parte de su familia. Todo esto muy positivo. Pero Saúl lo consideró su enemigo y su suplantador. Y él atribuyó a David muchas cosas que no eran ciertas y suponía cosas acerca de David que no eran ciertas. Desde el capítulo 19
David vivió como fugitivo. Tenía que ir huyendo de su suegro. Sin embargo, aprovechó el tiempo para preparar el camino para su reino. Y aquí podemos ver la astucia de David. Organizó su propio ejército de personas marginadas y eran buenos candidatos, ¿no? O sea, alguien que está marginado bajo el reino de Saúl, pues David lo recibió y pues le dio honor, le hizo capitán, etcétera, etcétera. O sea, alguien a lo mejor no muy contento con el reino de Saúl encontró su lugar con David. Liberó la ciudad de Keilah, perdonó la vida de Saúl 2 veces. Y a través de esta oposición entre Saúl y David, toda la enemistad está del lado de Saúl, no de David. David 2 veces tiene la oportunidad de matar a Saúl y él rehúsa hacerlo porque dice, no puedo hacer nada contra el ungido del Señor. Entonces había 2 ungidos del Señor. David ya ungido, pero Saúl era el ungido reinando. Y también se casó con 2 mujeres de diferentes regiones de Israel. O sea, a lo mejor por amor, pero también, o sea, ya era yerno de rey. Y él se casó con otras 2 mujeres de otras regiones. Entonces esto le dio nexos familiares con otras tribus y otras secciones de Israel. Y por fin derrotó a los amalecitas. Cosa que Saúl no había hecho definitivamente en la batalla, pero aquí David sí. Y primero de Samuel termina con las muertes de Saúl y Jonatán en una batalla contra los filisteos. Entonces los filisteos es el enemigo en común. Así empieza el libro, así termina el libro, perdiendo una batalla contra los filisteos. En la derrota, la primera, pues muere Elí. En esta derrota final también mueren Saúl y Jonatán. Vamos a hablar un poquito del mensaje de primero de Samuel, pero vamos a guardar, como es un libro, Samuel, vamos a guardar mucho para hablar al final de la segunda hora el mensaje de Samuel, no solamente de primero o de segundo, pero unas cosas que podemos mencionar de primero de Samuel. La cuestión de rey. Primero de Samuel contesta el refrán de jueces. El refrán de jueces es, todo el mundo hacía lo que bien le parecía porque no había rey. Ahora tenemos la respuesta. Ya tenemos rey. Entonces, asunto resuelto. ¿O no? Ahí está la tensión. La respuesta no es clara. Terminamos primero de Samuel todavía con signo de interrogación. ¿Está mejor o peor que antes? Ya tenemos rey, pero ¿de veras estamos mejor o no? Y en un sentido sí, los amonitas vencidos, pero los filisteos todavía molestándonos, intrigas en la corte real, quién sabe. Entonces todavía la interrogación ahí, la interrogativa. Los oficios. Por primera vez en Samuel, primero de Samuel, tenemos los 3 oficios del Antiguo Testamento completos. Tenemos sacerdote, profeta y rey. Habíamos tenido sacerdote y profeta, pero ya tenemos también a rey. Y hay cooperación entre los oficios, pero también hay algo de tensión entre estos oficios. Y nadie ocupaba más de 2 de los oficios, pero Samuel es el que se acercó más. Debo agregar, probablemente Moisés y Samuel se acercaron más. Aunque Moisés no era, más bien su hermano era el sacerdote, pero él tenía algunas funciones sacerdotales. Pero Samuel era, podríamos decir oficialmente, sacerdote, profeta y juez, que era protorrey. Tenía ciertas características de rey, pero no era los 3. Nadie en el Antiguo Testamento era de los 3 oficios, 2 máximo. David
también era rey y profeta, pero no era sacerdote. Entonces hay ejemplos así. Ezequiel también, sacerdote y profeta, pero no era rey. Entonces, solamente 2 de los 3 máximo. El único que descargó los 3 oficios fue Jesús. Entonces, así todos los 3 oficios están unidos en una persona en el Nuevo Testamento, en Jesús, el cumplimiento de sacerdote, de profeta y de rey. El ungido del Señor, el Mesías, empezó a tomar su lugar de importancia. Es un concepto, ha habido ungimientos. Aarón era ungido como sacerdote, pero aquí la idea del ungido del Señor, el Mesías, está tomando, es algo que se repite mucho en 1 de Samuel, y está tomando su importancia. Tendremos más que decir acerca del mensaje, ya que hayamos considerado la segunda parte de este libro, que es 2 de Samuel. Comenzamos hoy nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Este segundo libro de Samuel se caracteriza por 3 aspectos principales. Primero, el pacto de Dios con David, en el capítulo 7. En segundo lugar, el gran pecado de David con Betsabé. Y en tercer lugar, el hijo rebelde de David, o sea, Absalón. Estos son los 3 distintivos de este segundo libro de Samuel. En cuanto al tema de este segundo libro de Samuel, podemos decir que es un tema doble. Primero tenemos la oración. Ahora, el primer libro de Samuel principió con oración. Y ahora, el segundo libro de Samuel termina con oración. El segundo tema que encontramos en este segundo libro de Samuel es el reino, o sea, el cambio de gobierno de una teocracia a una monarquía. Y tenemos aquí el pacto de Dios con David. Ahora, entre los capítulos y versículos dignos de recordarse, tenemos en primer lugar el capítulo 7, que como ya dijimos tiene el pacto de Dios con David. En segundo lugar, el versículo 33 del capítulo 18, que nos presenta el dolor de David por Absalón su hijo. En tercer lugar, el capítulo 22, que nos presenta el cántico de alabanza de David, el cual encontramos también en el Salmo 18. Y en cuarto lugar, el versículo 24 del capítulo 24, donde David habla contra la religión barata. Ahora, el segundo libro de Samuel está tan lleno de David como el Nuevo Testamento está lleno de Cristo. Este libro se entrega por completo al reinado del rey David. El primer libro de los Reyes registra los pocos años decadentes y la muerte de David. La vida y los tiempos de David tienen importancia porque él es el progenitor de Jesús, como lo expresa el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, versículo 1. Y es también un tipo simbólico de él como rey. También el libro de los Salmos, en gran manera, fue escrito por David basándose en las experiencias de su propia vida. Aquí en el segundo libro de Samuel, los capítulos 1 al 10 cuentan de los triunfos de David. Y los capítulos restantes, los capítulos 11 al 24, cuentan de los apuros de David. Seguimos con Samuel, el libro de Samuel, la parte que llamamos segundo de Samuel. Y aquí la estructura general, las secuelas de la muerte de Saúl. Y esto fácilmente podría haber estado en 1 de Samuel, o sea, la división es un poco arbitrario, pero muere en 1 de Samuel y luego algunas secuelas al principio de 2 de Samuel. Luego el establecimiento de David como rey sobre Judá y luego sobre todo Israel, 2 a 8. Luego los triunfos y las tragedias de la corte real de David. Y esto es la mayor parte del libro 9 a 20. Y luego unos apéndices, como son varios, pero bastante interesantes e importantes. Bien, secuelas de la muerte de Saúl. Primero se vengó del amalecita que había acabado con Saúl. En 1 de Reyes encontramos que murió. En 2 de Reyes tenemos unos detalles, porque un amalecita llega
y dice que yo encontré al rey ahí que estaba perforado y él me pidió el favor de acabar con él. Y el amalecita lo hizo y él fue a David para darle la buena noticia de que Saúl había muerto, porque parece que algunos tenían la idea de que David era, de su parte, enemigo de Saúl, o más bien que David consideraba a Saúl su enemigo, cosa que nunca hay evidencia de eso en el texto. Entonces, David le pagó el favor matándolo a este amalecita por haber levantado su mano contra el ungido del Señor, cosa que no se debía hacer. Y sobre todo siendo amalecita, y la regla con los amalecitas es guerra perpetua contra ellos. Luego David compuso un lamento en honor de Saúl y Jonatán, y aquí vemos evidencia de sus talentos de música y de composición. Y sin duda estas acciones fueron sinceras, pero también eran políticas, o sea, funcionaron en un sentido político favorable, porque comunicaron a los seguidores de Saúl que David nunca lo había considerado su enemigo. David no estaba ahí bailando en la calle porque Saúl había muerto. No, al contrario, se vengó del que acabó con Saúl y también compuso un lamento por la muerte de Saúl, su rey, el ungido. Y luego la segunda sección, David, rey de Judá, y más adelante de Israel. Primero David fue coronado como rey de Judá e Isboset de Israel. Isboset era hijo de Saúl, lo cual causó guerra entre las tribus. Entonces, este experimento de unificar al pueblo de Dios bajo un rey duró solamente un reinado y no duró tanto tiempo. O sea, duró unas décadas porque Saúl reinó como 30. Hay un problema en el texto ahí, pero podría haber reinado como 35 años quizás. Pero después otra vez guerra entre las tribus. ¿Cómo terminó Jueces? Guerra entre las tribus. Y ahora, ¿cómo empieza segundo de Samuel? Otra vez guerra entre las tribus. Después de unas intrigas, una defección y unos asesinatos, David fue coronado rey de todo Israel. Entonces fue un proceso bastante feo que culminó en la coronación de David como rey de todo Israel. Enseguida, David conquistó Jerusalén y derrotó a los filisteos, algo que no se podía hacer antes. Y también llevó el arca a Jerusalén para hacerla de Jerusalén no solo el centro político, sino también el centro religioso de Israel. Ya no en Silo, ahora en la ciudad de David. Entonces podemos ver que está consolidando su reino y centralizando política y religiosamente el país. El capítulo 7 es clave en la historia de la redención, en la historia de David sí, pero en la historia de la redención, porque registra el pacto que Dios hizo con la casa de David. Y hay una conversación aquí. David dice, quiero construirle una casa para Dios. Natán dice, David, señor rey, todo lo que usted haga, Dios está bendiciendo. Adelante. Y luego Dios se revela con Natán y la palabra para David es, no tú. Pues no necesito que tú me construyas una casa, yo voy a construirte a ti una casa. Y la casa, entonces es un juego de palabras, o sea, David va a construir un templo, quiere, pero lo que Dios va a hacer es construir una dinastía para David, que su casa iba a durar perpetuamente. Y aquí pongo versículo 23, 5, porque en capítulo 7 no se menciona la palabra berit, pacto. Pero en 23:5 David describe el arreglo como un berit, como un pacto. Por eso podemos hablar del pacto
davídico. Y luego sus victorias en capítulo 8 solidificaron su reino sobre todo Israel. Y también tenemos que ver algo aquí pactual. Cumplieron con las promesas de Dios a Abraham. ¿Qué había prometido Dios a Abraham? Que él iba a dar la tierra a sus descendientes. ¿Cuándo fue cumplido esto? Hasta el reino de David. Josué no lo completó, los jueces mucho menos, Samuel tampoco, Saúl tampoco. David fue el que completó la conquista de la tierra. Entonces aquí con David marca el cumplimiento de una de las promesas importantes que Dios había hecho a Abraham, y marcó un fin de época. Ya no es tiempo de conquistar, ya es tiempo de consolidar, porque ya la tierra por fin está conquistada, dominada por los descendientes de Abraham. Y luego, esta es la sección de la segunda sección, y vamos rápidamente resumiendo. David, rey de Judá e Israel. La tercera sección es la corte real de David, y podemos decir los triunfos y las tragedias de la corte real de David. Ya solidificado su reino, David mostró su amor a la familia de Saúl, honrando a Mefiboset, el hijo de Jonatán. Él le devolvió toda la propiedad de Saúl, y también lo invitó a vivir con él y comer en su mesa. Otra muestra de amor sincero, pero también pues un buen gesto político. O sea, está diciendo, yo no estoy en contra de Saúl, nunca he estado, y aquí estoy honrando a su descendiente. Luego David estableció a Israel como el poder regional con su derrota de los amonitas y los sirios. Pues aquí los sirios quieren echar la mano a los amonitas que colindaban con Israel. Y los sirios, el fin de esto es interesante porque dice, los sirios ya no querían ayudar a los amonitas, porque fueron derrotados las dos naciones. Entonces aquí David se estableció como el poder más importante en el Medio Oriente. Y luego tenemos el trágico versículo 11:1. Y aquí este versículo es el eje de Segundo de Reyes, hablando de su flujo literario, su flujo en cuanto a el desarrollo del drama. Y aquí dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y ese versículo es el eje. O podríamos decir, ¿cómo describirlo? O sea, todo gira en ese versículo. Y podríamos decir el parteaguas también. O sea, todo hasta ese momento, para arriba, todo cada vez mejor. Todo lo que David hacía era excelente. Y aquí es el principio de la tragedia de la vida de David. Su pecado con Betsabé y contra Urías trajo mucho sufrimiento y discordia a su familia y a todo Israel. Muchos murieron a causa de ese pecado que David había cometido. Primero Urías murió, y otros probablemente por el complot contra Urías, probablemente otros soldados muertos, pues el niño, el bebé, o sea, fueron los primeros muertos, pero luego por los golpes de estado, sobre todo Absalón, su propio hijo, muchos miles murieron, y la pena era que la espada nunca apartaría de la familia de David. Y trágicamente vemos esto en el resto de esta sección, de 12 a 20. Y la verdad, esta es una gran desilusión. Si estamos leyendo
Y si no supiéramos, y aunque sabemos que sigue, la verdad llegamos a esto y debe causar una gran tristeza, una gran desilusión, porque parecía que David era la respuesta, la última respuesta, la final, la máxima respuesta a la necesidad de su pueblo, a la necesidad de la humanidad, tener un rey así. Y parecía que ese clamor de jueces, que Saúl no había podido contestar, que David por fin no había contestado. Pero David pues también tiene pies de barro y pues muchos problemas en su familia por este pecado. Y hoy, aunque yo sé cómo va, yo estuve ojeando otra vez tragedia tras tragedia y la verdad quise llorar porque dije, parecía con tanta promesa David y así siguió en su familia por un pecado que cometió, que conllevó otros pecados más fuertes. ¿Y cuál es la dinámica? ¿Cuál es la función de esto? Nos empuja a seguir buscando. Pensábamos que a lo mejor Samuel, pero sus hijos no. Pensábamos que Saúl, o sea, guapo, alto, valiente, pero siempre no. Pensábamos que David, pero pues siempre no. Y vamos a experimentar lo mismo con Salomón. Pensábamos que sí, pero no. Y esto es muy a propósito, para que nosotros sigamos buscando la respuesta al rey adecuado. Llegamos a los apéndices, y esta sección tiene unos relatos variados, pero también importantes. Saúl había roto el pacto que Josué había hecho con los Gabaonitas. Los Gabaonitas habían engañado a Josué, pero Josué hizo un pacto que los redujo a esclavitud en Israel, pero no los exterminó. Y el pacto dijo que pues no podían. Saúl había ido contra ellos para exterminarlos. Y para satisfacer este problema, esta injusticia, David ordenó que estos se vengaran de los descendientes de Saúl. Y él entregó en manos de los Gabaonitas a 7 descendientes de Saúl y los Gabaonitas los mataron. Ahora, pues esto es un poco difícil de explicar, pero parece que es algo autorizado por Dios, porque dice que les iba mal, había hambre durante tiempo y luego después de esta satisfacción ya se quitó el hambre en Israel. Pero es una sección como difícil de contemplar. Y luego, en el estilo de la literatura heroica, se registraron algunas hazañas de los soldados de David. Y si han leído la Ilíada o la Odisea o la Aeneid por Virgilio, o sea, pueden escuchar algo del tono de contar las hazañas de estos hombres valientes de David. Y el capítulo 22 es un salmo de David, revelando otra vez su talento como músico y compositor. Y luego siguen las últimas palabras de David en forma de oráculo. Y luego hay una lista de los hombres valientes de David, terminando la lista con Urías el Hitita. Y esto es, o sea, leyendo la lista, esto como te impacta al final, porque el último de los hombres valientes de David, de los más selectos, los más fieles, los más valientes, entregando sus vidas por David, el último es Urías el Hitita. Y luego tenemos el último capítulo que es lamentable y podríamos decir que es el segundo de los 2 grandes pecados de David. Primer gran pecado con Betsabé y Urías. Segundo gran pecado es el censo militar. Y esto trajo muerte sobre Israel. Parece que el pecado fue la dependencia de números de soldados más que del Señor. Y aquí esta es en violación de los principios de Deuteronomio,
de depender del Señor y no de superioridad de números. Y como castigo, Dios le dio a David 3 opciones. Como castigo, él podría escoger entre los 3. Había 2 que caerían sobre el pueblo y 1 que caería sobre él. Y David no precisamente escogió entre los 2, pero él no optó por la opción que caería sobre él. Entonces él escogió que Dios decidiera entre las otras 2 opciones, pero él decidió que cayera sobre el pueblo el castigo y no sobre él. Y por lo tanto hubo una peste en la nación que mató dice que 70,000 personas. Y demasiado tarde David intercedió por las ovejas. Él dice que ¿qué culpa tienen ellos? Son ovejas. Y luego dijo que caiga sobre mí y sobre mi familia el castigo, pero era demasiado tarde. Y luego David compró la parcela donde la peste se detuvo y ahí construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Y así termina trágicamente este libro de Segundo de Samuel. El mensaje. Algunas cosas que ya mencionamos. El rey. Todavía sigue la pregunta acerca de lo conveniente de tener un rey y dónde encontrar al rey adecuado. ¿Era conveniente tener a David como rey? Pues sí. Pues conquistó todo el territorio, les dio paz, derrotó a los enemigos por todos lados, pero también era capaz de raptar a la esposa y violar o sea, por lo menos seducir la esposa de uno de sus fieles, tramar la muerte de su fiel, sacrificar el pueblo para salvarse a sí mismo. Entonces, ¿es conveniente? Pues ahí es todavía la pregunta. Y la desilusión y la búsqueda siguen durante el resto del Antiguo Testamento. La desilusión con los reyes y la búsqueda. Quizás el próximo será el rey que realmente necesitamos. Y sigue la desilusión. Solo se contesta definitivamente con la llegada del Hijo de David. Y en él se cumple la promesa de la perpetuidad de la dinastía, porque Dios prometió a David un reino eterno. Y aquí en Cristo, el Hijo de David, tenemos el cumplimiento del reino eterno. Deuteronomio prometió descanso de los enemigos, capítulo 12, el cual David consiguió por medio de sus victorias y perdió por medio de sus pecados. Entonces, cumplimiento y luego pérdida de lo cumplido. El tema también deuteronomista de retribución continúa en Samuel. Bendición sobre obediencia, maldición sobre desobediencia. Entonces esto es un tema que sigue en esta historia y por lo tanto la llamamos deuteronomista. Y además la tensión entre la gracia y la justicia. Y esto tiene que ver con la retribución. Dios da como gracia, da la tierra como regalo, inmerecido. Y al mismo tiempo, para mantener la bendición de la tierra, tenían que cumplir con la ley de Dios. Pues aquí hay gracia y justicia. Pero esta tensión entre gracia y justicia está resuelta hasta la cruz, la máxima expresión de la gracia de Dios hacia los pecadores y la justicia de Dios sobre el pecado. Y por fin, la ironía. Hay elementos irónicos, pero trágicos al mismo tiempo en Samuel. Y son cosas paralelas, pero en contraste. Por ejemplo, David no salió a la batalla, sino se acostó con la esposa de uno de sus hombres valientes, mientras Urías, rehusó acostarse con su propia esposa por su lealtad a su rey y sus compañeros de batalla. Entonces él dice, ¿cómo puedo hacer eso cuando mis compañeros están ahí peleando en nombre de nuestro rey David? Entonces es un contraste completo. Y también David, conocimos a David
pues matando a Goliat. ¿Y qué dice al rey? Pues rey, yo soy pastor, yo sé defender a las ovejas. Yo sé cuando un oso o un león viene, lo agarro y lo mato para proteger a las ovejas, arriesgando mi propia vida. Así lo conocimos. Y luego nos despedimos de David. ¿Qué está haciendo? Sacrificando las ovejas para salvarse a sí mismo. Y así termina el libro con este contraste. Y esto nos empuja a seguir buscando porque todavía no había llegado el buen pastor, quien dio su vida por las ovejas. Y aquí, en general, tenemos estos dos conceptos de continuidad y discontinuidad. Entre David como tipo de Cristo y Cristo mismo como el antitipo, hay similitudes y contrastes. Y las similitudes anticipan la máxima manifestación de las características positivas que encontramos en David. ¿Hay algo positivo en David? Perfecto. Vamos a encontrarlo maximizado en Cristo. Y los contrastes señalan la gran necesidad del Rey Mesías que no tiene las debilidades de David. ¿Tenemos algún defecto en David? Pues esto nos manda a seguir buscando al Rey, al Mesías, que no tenga esos defectos, que más bien tiene, en lugar de los defectos, tiene virtudes que son exactamente lo opuesto a los defectos. Entonces así, este concepto nos da como dos vías para llegar desde esta historia, y realmente toda la historia del Antiguo Testamento, hasta su cumplimiento en Cristo. La vía negativa por medio de discontinuidad, la vida positiva por medio de la continuidad.